Bueno, ya estábamos viendo cómo sacábamos desafíos de innovación de las microtendencias. Hicimos un repaso muy rápido. Hay una parte clave que es la de crear el job to be done, que es encontrar esta información de análisis. Lo vamos a ir entrenando próximamente en las clases, como algunas herramientas que les van a ayudar, no solamente para eso, sino para otros elementos. Eh, Ahora vamos a pasar a una etapa que es la de cómo analizar otra fuente, que es este benchmarking con Océano Azul. ¿Listo? Y eso hace énfasis precisamente a esta etapa de buscar a la competencia para innovar en algo que nadie más haya innovado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los océanos azules y rojos están muy conectados precisamente con la teoría de Clayton Christensen de innovación disruptiva, en que las organizaciones se acostumbran mucho al desarrollo constante de mejorar y mejorar y mejorar su servicio y su producto, que terminan creando estos puntos, ¿sí? O sea, terminan empujando al mercado a crear estos océanos rojos que no permiten identificar oportunidades de valor, pues que si el que las ve, mira, le pega el perro. Claro está que para eso se necesita de cierto tipo de desarrollos, pero vamos a ver lo más importante que es identificarlos. ¿Listo? Lo primero, entonces aquí volvemos al ejemplo de Totem. ¿Sí? Entonces yo hice estos garabatos inentendibles, no sé por qué. Me parecían estéticamente lindos y fáciles. Horrible, yo sé. La próxima vez lo modifico. Lo que hicimos fue lo siguiente. Totem está ahí, si ustedes se dan cuenta, está esta empresa y es la línea verde. Y cada una de las otras organizaciones son empresas que son empresas consultoras de innovación en el país, en Colombia. Tenemos a Catarsis, Inventa, CIT, Centro de Innovación, Geni, ICU y todos los otros. Lo primero que uno hace es que inmediatamente uno le echa la ojeadita, ¿sí?, a las páginas de estas organizaciones, porque normalmente se supone que la página y los comentarios de la página o de sus redes nos permiten identificar de qué carajos hablan, qué es lo que ofrecen, cómo lo ofrecen. A partir de eso, uno tiene en general cuáles son los elementos que se juegan en este sector. Uno, como muchos, el precio. Puse aquí diferentes mercados, como las empresas grandes, las instituciones, los emprendedores. Puse si se enfocaban en servicios de formación, si tenían servicios de design thinking, o sea, si sus servicios están basados fuertemente en design thinking, si utilizaban juegos para hacer su transferencia de información y si tenían redes. Redes no de sociales, sino trabajo en red, si tenían clubs y todo ese tipo de elementos. Entonces arrancamos con Catarsis, que es el primero. Su precio es muy alto. Las empresas, sí se enfoca mucho en empresas grandes. Catarsis es en amarillo. Pero en instituciones no es tan alto. ¿Sí? Ahí empezamos a ver hacia abajo. No se enfoca mucho en emprendedores. Definitivamente tiene un alto enfoque en formación. También en design thinking. Los juegos los utilizan sí y no. Pero en una cosa impresionante son las redes. Trabajan mucho en redes estas personas. Entonces ya ahí tenemos una primera curva. Luego Inventa, vemos la misma parte, el precio es alto, se enfoca en empresas grandes, trabaja más instituciones que Catarsis, no trabaja tanto con emprendedores, de pronto sí algunas veces. Formación igual, design thinking más o menos, juegos nadita y redes nada. Recuerden que hay una variable de alto y bajo. Y así hicimos con cada uno de los de nuestra competencia. ¿Qué pasa? Que nos deja ver vacíos. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta de toda esta imagen caótica. Hay unos espacios vacíos, ¿no? O sea, hay unos momentos en los que no llega, no se abruma mucho. ¿Mm? Y esto le permite a uno darse cuenta en dónde puedo yo aprovechar. Porque la imagen, aunque sea muy horrible, representa muy bien el océano rojo y el océano azul. El océano rojo es literalmente donde hay mucha gente y donde hay un montón de personas luchándose por ese factor. Y los océanos azules son océanos que de hecho están despejados. ¿Mm? A partir de eso, uno que identifica los océanos rojos y analiza por qué son océanos rojos. Y también identifica cuáles son esas zonas despejadas para ver si ahí yo puedo hacer una oportunidad. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que un precio bajo y enfocarnos sobre todo a los emprendimientos,
que es ahí donde hay como un océano tranquilo, es una gran oportunidad, ¿sí? Esta zona y esta zona por acá, ¿sí? Bajarle un poco a estas dos y subirle un poco a la del emprendimiento. Ahí suena algo interesante. Miren el océano que hay en la formación. Muchas de esas organizaciones se enfocan en formación, no se enfocan en el hacer. Que ahí se van a dar cuenta de que muchas veces este océano azul y el benchmarking les ayuda mucho a validar microtendencias que ustedes están viendo, como por ejemplo, y tiene mucho sentido, la gente está mamada de formación, ¿no? Porque cuando usted está en un mercado saturado, en algún momento explota, ¿sí? Miren, por ejemplo, el Design Thinking. Hay una organización que es SIT, que es una empresa de origen israelí que viene acá a Colombia y tiene este modelo que, de hecho, dicen, ellos no trabajan en Design Thinking. La verdad es casi igual, o sea, todos los procesos de innovación siempre la base son el mismo. Solamente que no se enfoca tanto en el usuario, tienen otro enfoque, cosa que le da mucha confianza a gerentes y todo esto, entonces, bien por ellos. Cuando uno ya tiene esto del océano, ahora lo que uno va a hacer es, si se dan cuenta, lo que yo hice fue identificar en dónde está la propuesta de valor de cada una de estas empresas. Por ejemplo, Catarsis tiene algo impresionante que es el Club de la Innovación. No sé si lo han escuchado, pero es un club que ellos hicieron donde metieron a todas las empresas grandotas para que hablaran de innovación. Y ahí los tiene y aprende un jurgo con ellos. Centro de Innovación, que es de donde yo aprendí mucho de innovación, se enfoca mucho en los juegos. Ah, ¿quién diría? Sí, pero tiene una forma de formación y experiencia diferente a las otras organizaciones, que no es tan fácil de copiar. SIT se enfoca en una propuesta en la que nosotros no somos Design Thinking, nosotros somos otra cosa. Geni, ellos se enfocan mucho en el mercado de los emprendedores, allá le están tratando de dar todo. Inventa se enfoca mucho en las instituciones porque Inventa, más que ser una organización de innovación, se enfocaba más en una organización de transferencia de tecnología. IQ es una de estas empresas, como muchas otras que hay, que no alcanza a llegar a estos mercados, sino que llegan a los de la mitad, que son ICO, la punta del iceberg y otras organizaciones consultoras en innovación que llegan a este momento. Totem está también por estas, ¿sí? Nosotros tratamos de darle la vuelta y llegar aquí a la formación. Pero aquí viene lo interesante. Una cosa es que usted diga y ahí está la oportunidad, otra cosa es que usted lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde aparecen esos desafíos. ¿Cómo yo hago para llegar a este espacio? ¿Cómo yo hago para no tener que dar formación sino solo proyectos? En un país donde no le pagan a un consultor para que usted venga y me haga el proyecto, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese contexto? Y ahí es cuando aparecen estas aperturas de desafíos de innovación. Así que a partir de eso, vamos a ver que de este océano y este benchmarking salieron dos desafíos más. El de cómo podríamos generar una red de emprendedores que pueda acceder a procesos de innovación de manera económica. ¿Y esto de dónde sale? Pues porque los dos elementos donde hay vacíos es en lo de las redes, pero sobre todo de públicos de emprendimientos. Un emprendedor no puede hacerlo solo, así que ¿qué pasaría si yo me enfoco en ese mercado? ¿Cómo hago que un emprendedor sea capaz de pagarlo sin tener que inscribirse a una cámara de comercio? Entonces, ahí está un desafío interesante. Un segundo es cómo podríamos crear un servicio de innovación que sea diferente al Design Thinking para empresas medianas que les permita crear productos de innovación. Y volvemos a lo mismo. No me enfoco en grandes empresas, no me enfoco en instituciones, voy un poco más abajo que son las empresas medianas y me enfoco en otro elemento que no sea Design Thinking, ¿sí? Que tiene mucho sentido, que luego lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de herramientas y metodologías de innovación, que nos vamos a dar cuenta de que el Design Thinking, aunque es muy famoso y delicioso, es una de las herramientas más costosas que hay. Entonces, para una pequeña empresa o mediana, no juega tan chévere. Por eso ustedes se dan cuenta de que suena más el Lean y hacer Lean Agile y cosas de ese tipo, porque al parecer son más económicas. Yo pienso que es todo lo contrario, pero eso lo hablaremos en otro ring de la innovación. Al final de estos dos ejercicios salen 5 desafíos de innovación en el mercado. Y eso es increíble porque ya tenemos 5 desafíos que los vamos a poner a jugar con los otros 3 que pusimos de innovación. Sin embargo, hay otra cosa. Que de todas maneras hay que bajarlos a tierra, por más que sean oportunidades de innovación. Y es ahí cuando volvemos a tener que hacer nuestros cruces matemáticos y de probabilidad, ¿sí? de esta medio tasa y estimación de mercado para poder ponerle un número a cada potencial.
Recuerden que lo más importante de todo desafío es que el desafío sea evidente. Si el desafío no es evidente, pues entonces ¿para qué cara lo pone? Pero una de las cosas más importantes es que los desafíos son evidentes porque tienen data detrás que lo soporta. Si usted no tiene data, pues entonces no sabemos si el desafío en verdad es claro. Pusimos acá estos dos, el de cómo podríamos generar servicios que les permitan a las entidades públicas y privadas desarrollar transparencia en su mercado. Y acá lo que hicimos fue esta investigación. Entonces, claro, buscamos información de qué es lo que invierten las empresas públicas en innovación. Entonces encontramos que Función Pública, que es la que se encarga de la aplicación del MIPG, que es la que está presionando para que las empresas del Estado innoven, identificó que las instituciones nacionales, como los ministerios y todos estos, tienen más de 700 millones en presupuesto para consultoría y formación. El porcentaje que le corresponde a temas de innovación es en promedio un 35%. Entonces ahí eso nos da un numerito, multiplicamos y nos dice que, ok, son 245 millones por entidad. Hay Función Pública menciona que hay más de 1000, de hecho hay 6000 instituciones públicas en el país, pero 1000 son las que tienen la capacidad para tener estos 700 millones. Entonces esos 245 millones pasan a ser 245 billones. Sí, no estoy mal. Sí estoy mal, entonces me corrige. Eso nos da un total de mercado. Sí, o sea, eso es como el total de mercado con el que podemos jugar. A eso es cuando nosotros decimos, listo, si nosotros vamos a ese total de mercado y por la competencia y por todo esto, le alcanzamos a llegar así sea el 2%, es decir, que llegaríamos a 4.900 millones al año. Eso nos da como una opción un poco más concreta. Denme un momento. Que ese 2% llegue a esa etapa y que de esa participación de esos 4.900 al año nosotros podamos abarcar un 5%, diríamos que podríamos llegar a 245 millones al año. Entonces eso ya nos da un potencial de, bueno, pues tenemos un mercadito ahí interesante, que literalmente cuando ustedes lo ven en la realidad, son 2 convocatorias de procesos de innovación con el Estado, que normalmente están entre 100, 150. Uno dice, listo, son 2 proyectos. Si hacemos 2 proyectos, eso podría llegar. Y de pronto estoy siendo muy pesimista. El segundo es, oye, ¿y cómo generamos servicios que permitan esta generación de experiencias inmersivas para emprendimientos fintech? Entonces volvemos a lo mismo. Vemos un total de mercados en el país, son 322 empresas, según el reporte que había en portafolio, una última noticia. Hay 1075 en la región. Normalmente aparece que de esas 322 invierten entre el 5 y el 8% en innovación, en promedio entre 15 a 30 millones de pesos semestralmente. Son datos que sacamos de noticias. Eso significa que tenemos 322 por 20 millones, son 6.640 millones, una cosa loca al semestre, ¿no? Eso nos da que mensualmente estas 322 empresas llegan a invertir 1.073 millones mensuales en innovación. Y nosotros decimos, ok, si nosotros hacemos ese servicio, que lleguemos al 3% del mercado con nuestro desafío. Eso nos da un potencial de 32 millones de pesos mensuales. Miren que con la data de lo que yo busco en las microtendencias y en las oportunidades, tengo unos usuarios, tengo a alguien, un doliente, que lo puedo investigar y a partir de eso sacar unos datos cuantitativos que luego me permitan estimar un estimado sencillo, muy básico de potencial de mercado. Y si la tienen, buenísimo, porque ya con eso tendríamos claro los potenciales de rentabilidad que podría tener cada una de estas organizaciones. Entonces hasta aquí llegamos con esta segunda parte, con esta parte de la exploración de necesidades ya en el mercado, para que ustedes lo puedan trabajar.